Muy bien. Bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver entre la clase 7 y la clase 8 un tema que es bastante importante. Vamos a ver lo que significa el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos. Este sistema se conoce con el nombre de SISMED. Nuevamente, Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos. Recuerden ustedes que las instituciones del Estado, ¿no?, tienen una modalidad de compra que es muy distinta a la que se realiza en las instituciones del sector privado. Es decir, los hospitales del Estado compran medicamentos, pero compran mediante reglamentos, mediante políticas establecidas. Que es muy distinto a lo que pasa en el sector privado, donde el propio dueño o el responsable de compras se junta con el proveedor y realiza las compras. En el sector público, ¿sí?, en el sector público hay un procedimiento para poder conseguir o comprar medicamentos. ¿Sí? Vamos a detallar un poquito cómo es este procedimiento. Bien. ¿Qué cosa es el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos? Es una modalidad de compra de insumos a nivel nacional. Entonces, como ustedes pueden ver, el SISMED nos permite comprar o conseguir recursos para todas las provincias, regiones y departamentos del país. Eso en primer lugar. En primer lugar, las compras pueden ser focalizadas en Lima y de ahí se origina la distribución, o las compras pueden realizarse en cada una de las regiones y de ahí empezar la distribución para todas las provincias y distritos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. ¿Cuál es, de acuerdo a la Política Nacional de Medicamentos, cuáles son los objetivos que nos pide el SISMED? El SISMED está enfocado, como ustedes saben, al acceso universal a medicamentos esenciales. Esto es importante. Todos los procedimientos que realiza el SISMED están enfocados a que todas las personas puedan tener medicamentos esenciales. Y que estos medicamentos estén, como ustedes pueden ver resaltado, a precios asequibles y mediante un financiamiento sostenido. ¿Sí? Que sean precios cómodos, por un lado, precios cómodos, y por otro lado, que todo el tiempo se pueda seguir comprando medicamentos. Por eso se llama financiamiento sostenido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Correcto. El sistema integrado de suministros de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, como dice el concepto, integra diferentes modalidades de suministros de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos existentes en el primer nivel de atención, en hospitales, institutos especializados del MINSA bajo una sola administración. Entonces, este sistema se basa en ciertos principios. ¿Cuáles son estos principios? El primero de ellos es la equidad y la solidaridad. ¿Sí? Cuando hablamos de equidad, hablamos de un trato igualitario para todos. ¿Sí? Hablamos de que todas las personas reciban los mismos medicamentos.
Además, hablamos de que hay un procedimiento de solidaridad, es decir, las personas que más aportan colaboran para aquellas personas que menos recursos tienen. Racionalidad es el principio que nos indica que a todos se les debe dar lo que necesitan. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes han visto la distribución de vacunas, ¿cuál ha sido el criterio para vacunar a las personas? La edad. La edad. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, se ha empezado por las personas mayores y así paulatinamente en todo el país se ha ido bajando la escala de edades. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Así es. Entonces, ¿cómo se aplica el principio de racionalidad? Se aplica de que en todos los departamentos a todos se les ha dado... A ver, apague su micro, por favor, Tatiana. Sí. A todos se les ha dado un trato igualitario. No es que a Lima lo he atendido primero, o a Trujillo o a Arequipa se les ha atendido primero, y una vez que terminemos con Lima, recién se atiende al resto. No. En todo el país se les ha dado la cantidad necesaria de acuerdo a las edades. Se empezó por la edad mayor y paulatinamente se fue disminuyendo las edades. Eso se llama el principio de racionalidad. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. El siguiente principio es el principio de integralidad. Cuando hablamos de integralidad, hablamos que en todas las etapas de la vida de la persona debe existir el sistema de salud para tratar sus enfermedades. Desde que la persona está en el vientre de la madre, debe servir atención en salud, hasta que la persona llega a anciano. Durante todas las etapas de su vida, debe recibir servicios de salud. Eso es el principio de integralidad. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de que llegue la medicina a todos los rincones del país. Esto es un principio que se entiende mucho más sencillo. Descentralización. Y por último, cuando hablamos de calidad, hablamos de que las medicinas que compre bajo la modalidad de SISMED, todas deben ser de la mejor calidad posible. Todas deben ser de la mejor calidad posible. Debemos evitar comprar medicamentos que no tengan ningún tipo de sustento técnico de calidad. Por ejemplo, ustedes recordarán que en pandemia se compraba mucho mascarillas. ¿Recuerdan ustedes? Sí, profesor. Y hubieron algunos proveedores que, sobre todo con las mascarillas N95, quisieron estafar al Estado peruano. ¿Recuerdan ustedes que hubo un problema, que incluso hubo denuncias? Sí, profesor. Entonces, no se estaba respetando el principio de calidad. ¿Sí? Para eso, en cada concurso público se establecen las condiciones mínimas que deben tener los postores que quieren comercializar, ¿no? O postular como proveedores del Estado. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo funciona, a grosso modo, cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona el esquema del SISMED? Recuerden ustedes que para poder realizar distintas compras, lo primero que se necesita es financiamiento. Es decir, que el SISMED para realizar compras necesita dinero. El SISMED no puede realizar ninguna compra si es que no tiene dinero. Si es que no tiene dinero.
¿Cómo consigue dinero el SISMED? Consigue por el pago del bolsillo de los propios pacientes, cuando estos pacientes pasan consulta externa. Consigue dinero también por intermedio del Seguro Integral de Salud, o SIS. Y consigue dinero también por remesas que obtiene tanto del Estado como de algunos otros participantes. De esta manera se consigue dinero y una vez se consigue dinero, negocia con los proveedores precios únicos, los mejores precios del mercado. Consiguiendo los mejores precios del mercado, ¿sí?, se puede adquirir medicamentos para grandes cantidades de la población. Estos medicamentos son almacenados en almacenes especiales pertenecientes al Ministerio de Salud y estos almacenes garantizan que la dispensación y la atención al paciente se cumpla al 100%. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Tipos de captación. Acá hay un esquema para que vean ustedes los tipos de captación de dinero, ¿sí? Hay distintos tipos de captación, como les mencioné, atención a pacientes, atención del SIS, intervenciones sanitarias que también dejan recursos y también aquellos pacientes que pertenecen a alguna fuerza policial o fuerza armada, alguna dependencia de la fuerza policial o fuerza armada, todos ellos son aportantes y de ellos se recibe distintas remesas. Estas remesas sirven para generar el distinto financiamiento que obtiene el SISMED. Ahora bien, ya para terminar esta clase, voy a explicarles cómo funciona el proceso del SISMED. Para que empiece este procedimiento, empieza básicamente con el uso, ¿sí? Recuerden ustedes que los servicios de salud empiezan a utilizar los medicamentos que tienen en sus almacenes. Estos están condicionados a rotación. La rotación está condicionada a que hayan recetas, lo que se denomina prescripción, que hayan atenciones a los pacientes mediante la dispensación de los servicios de farmacia y también que en los servicios hospitalarios haya uso de estos medicamentos. Estas tres condiciones permiten que los medicamentos roten y de acuerdo a la rotación van a venir obviamente las compras. La rotación está muy relacionada con la compra. ¿Sí? La rotación está muy relacionada con la compra. Posteriormente a que se ha realizado este proceso, obviamente el siguiente proceso es el procedimiento de selección. Procedimiento por el cual nosotros vamos a seleccionar los medicamentos que ya rotaron y también nos vamos a guiar por listas complementarias, pero sobre todo nos vamos a guiar específicamente por los medicamentos que están en el PNUME. ¿Qué cosa es el PNUME? El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Todo requerimiento que compre el SISMED debe estar dentro del PNUME. ¿Sí? Además, también colabora para ver qué medicamentos debe comprar el SISMED el comité farmacoterapéutico que evalúa qué medicamentos se debe pedir. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán que en pandemia incluso hasta el Ministerio de Salud compró ivermectina. ¿Recuerdan ustedes que hubo hasta compras de ivermectina? Sí, profesor. Muy bien. Cambió
esa política debido a que salieron nuevos estudios que decían que ivermectina no tenía mayor incidencia para COVID-19. Y así como la ivermectina tuvo amplia compra por todos los establecimientos de salud, pasado estos estudios, la compra de ivermectina salió porque ivermectina salió del PNUD. Entonces vean ustedes que de acuerdo a los estudios o de acuerdo a la rotación, la selección de medicamentos podría variar. ¿Este punto está claro? Muy bien. Posteriormente, Profesor, dígame. ¿y ese petitorio único de medicamentos varía cada cierto tiempo o es estable? Obviamente está supeditado a que el comité farmacológico se reúna y evalúe la conveniencia de mantener ciertas sustancias. Como por ejemplo, les he mencionado ivermectina. En pandemia o a comienzos de pandemia, se interpretó que ivermectina debería estar como medicamento esencial. Si está como medicamento esencial, entonces hay una necesidad de comprarlo. Pasaba la pandemia y empezaron a salir nuevos estudios que decían que ivermectina no tenía la eficacia que se creía tenía para COVID-19. El comité se reunió y decidió excluir a la ivermectina de este petitorio. O sea, no es que se reúnan cada cierto tiempo, sino que se reúnen en base a necesidad o a cambios en los criterios de prescripción. ¿Te quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Una vez que seleccionamos los medicamentos, lo importante también es realizar la programación. Es decir, necesito medicamentos, pero también necesito programar cómo van a ser mis compras. Tengo que programar en base a ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Estimación de necesidades, es decir, qué cantidad necesito, ¿sí? ¿Cuántos requerimientos voy a hacer? ¿Con cuánto dinero o presupuesto cuento? ¿Qué metodología, instrumentos o criterios necesito tener para poder comprar estos medicamentos? Y por último, se establece un plan de programación, ¿no? De repente puede ser mensual, puede ser una vez al año, cada 3 meses. Eso lo establecen los responsables de la programación durante el proceso de SISMED. El siguiente proceso que sigue en el SISMED es la adquisición, es decir, la compra propiamente dicho. Y para eso, ustedes recordarán, el Estado peruano tiene distintas modalidades de compra, ¿no? Tenemos los procesos, los concursos públicos, las licitaciones públicas, tenemos los contratos, tenemos varias modalidades de compra. Algunas son selectivas, otras son no selectivas. Entonces, hay distintos criterios dependiendo del volumen que se va a comprar, del tipo de productos y de la importancia que tenga el proceso de compra de medicamentos. Una vez que realizamos la compra, obviamente el siguiente proceso es el almacenamiento, es decir, cómo vamos a almacenar estos medicamentos, ¿sí? Estos medicamentos en los almacenes del Ministerio de Salud. Y para eso necesitamos cumplir dos criterios, ¿no? Necesitamos tener almacenes especiales de medicamentos, por ejemplo, cadena de frío, y también debemos cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Y un detalle muy importante que hay que cumplir, que de repente ustedes recordarán, lo vimos en la clase de administración, lo que se llama la gestión de stocks. ¿Sí? Una correcta gestión de stocks, ¿no? Métodos como el FIFO, el FEFO o la categorización de medicamentos como A, B, C, de acuerdo a rotación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Por último, los almacenes del Ministerio de Salud deben hacer la distribución a todas las sedes, postas, centros de salud o centros médicos.
Y para eso necesitan cumplir dos requisitos. Uno de ellos se llama las buenas prácticas de distribución y transporte. Y la otra se llama la red de distribución. Es decir, contar con los transportistas que cumplan las condiciones y sobre todo los tiempos de despacho de los medicamentos a todas las regiones del país. Entonces vean ustedes que el proceso del SISMED es un proceso bastante complejo, pero muy ordenado. Y que permite que además, nuevamente hagamos un proceso de selección si es que los medicamentos que nosotros ya hemos rotado, que hemos utilizado, podrían variar en cuanto a su rotación o utilización. ¿Sí? Esto es importante porque este ciclo en cada vuelta se va perfeccionando hasta encontrar el mejor sistema para un abastecimiento constante. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien, entonces para esta tarea, sobre esta última diapositiva, ustedes van a realizar un resumen de los conceptos relacionados al SISMED, específicamente en la diapositiva 8. Los 6 conceptos, voy a regresar a la diapositiva que ustedes ven acá: uso, selección, programación, adquisición, almacenamiento y distribución, para hacer un breve resumen de lo que acaban ustedes de entender de esta diapositiva, ¿no? Y lo van a presentar como trabajo de aplicación, que va a ser presentado hasta un día antes de la próxima semana. ¿Quedó claro el trabajo de aplicación 7? Sí, Sí, profesor. Profesor, ¿puede volver a explicar, por favor? Bien, Sí, profesor. nuevamente. A ver, acá tienen ustedes la diapositiva 8. Yo acabo de hablar sobre el uso, selección, programación, adquisición, almacenamiento y distribución. Entonces, lo que pide la tarea es que sobre estos 6 términos ustedes hagan un resumen. Que no tenga más allá de una hoja, ¿sí? No más de una hoja. Y ese resumen me lo van a presentar como tarea en la plataforma Canvas. ¿Sí? Me lo van a presentar como tarea en la plataforma Canvas. Lo voy a activar una vez terminada la clase y se presenta hasta un día antes de la próxima clase. ¿Bien? Esta sería la tarea de aplicación 7, porque esta fue tarea de la semana pasada. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Sí, profesora. profesor. Muy bien. Solo un pequeño resumen nada más, ¿no, profesor? Acabo de decir no más de una hoja. Si es no más de una hoja, 6 conceptos, me imagino que es bastante conciso. Eso en cuanto a la clase 7. Vamos a realizar en este momento la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, que es la clase 8. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ninguna, profesor. Muy bien. Muy bien. Vamos a presentar la clase del día de hoy, que es básicamente lo que acabamos de ver, pero lo vamos a ver mediante un ejemplo básico, para que ustedes entiendan cómo funciona. Bien. Sesión del día de hoy, sesión 8, modificatoria del SISMED, estimación de necesidades y programación de medicamentos e insumos, ¿no? Es básicamente el mismo tema de SISMED, pero visto desde otro punto de vista. Por ejemplo, vamos a ver un caso para que ustedes vean la importancia que tiene SISMED.
Este es un caso extraído del manual del Ministerio de Salud en referencia a los procedimientos de adquisición. Dice a la letra: Juana, la responsable de farmacia de un puesto de salud de la selva, se queja ante el responsable de malaria de la red porque no le están llegando los medicamentos para atender los casos de malaria que se están presentando en el establecimiento de salud. Entonces ya tenemos un problema. Por esta razón, la población está muy descontenta y al ser una enfermedad transmisible, el número de casos está aumentando en comparación con los presentados el año anterior. Entonces ya tenemos un problema, aumento de casos de malaria por falta de medicamentos. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué contesta el responsable de malaria? Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa al otro lado. El responsable de malaria justifica esta situación al manifestarle que en el subalmacén no hay stock de medicamentos para abastecer. Entonces, vean ustedes, el responsable de malaria está informando que él también está haciendo su reclamo, pero que en el almacén que deberían distribuir no hay medicamentos. ¿Sí? No hay medicamentos. Asimismo, que no entiende cómo la DISA ha realizado la programación, pues dicha situación se está presentando en varios establecimientos de la jurisdicción. Y por último, que la jefe de la red está presentando la queja formal ante el director regional de salud, pues el desabastecimiento está ocasionando el aumento de los casos de malaria. Entonces ven ustedes cómo el problema se está haciendo cada vez mayor. Todos se están quejando por la falta de mercadería, por la falta de medicamentos. ¿Hasta ahí se entiende el ejercicio? Sí, profesor. Bien, ¿tienen ahí ustedes alguna pregunta, algún comentario que hacer? Profesor, disculpe, ¿qué es DISA? Las siglas DISA. DISA significa Dirección de Salud. Recuerden ustedes que la parte más chiquita de la estructura de salud son las postas médicas y los centros de salud, ¿sí? Y dentro de ellos están los establecimientos de farmacia. ¿Cómo se llaman los establecimientos de farmacia en una posta? ¿Se llaman botiquines? Sí, profesor. Así es. Entonces, estos botiquines piden medicamentos para cumplir con la cuota que necesitan cubrir por casos de malaria, pero se están dando cuenta que desde la dirección hay problemas. El almacén que debería abastecerlos no tiene medicamentos y ellos están elevando su queja a la dirección, que es básicamente la encargada en la región. ¿Hasta ahí quedó claro el ejemplo? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, como ustedes pueden ver, todos se quejan. Se queja en la farmacia, se queja el responsable del almacén y se quejan con el jefe. Todos se quejan con el jefe. Y todos dicen que hay un desabastecimiento que está ocasionando aumentos de casos de malaria. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio que puede ser muy común. ¿Cómo sería la posible solución? Por ejemplo, vamos a reflexionar sobre lo que está pasando. Ya les pedí su opinión, no me han comentado nada, así que me imagino que han entendido todos de qué estamos hablando. ¿Cuál es una de las preguntas básicas que ustedes deben realizar cuando están trabajando en un servicio de salud? En su establecimiento o en su red, ¿se han presentado uno o más casos como este? Podría ser. Recuerden ustedes que cuando trabajan en una institución del sector público, no solamente van a tener que lidiar con malaria, van a tener que lidiar con una serie de enfermedades que son
muchas veces estacionales. Por ejemplo, en épocas de frío, ¿cuál es la enfermedad que está sucediendo más seguido? La gripe. La gripe. La gripe. Infecciones. Así es. En general, infecciones respiratorias agudas, más conocido como IRA, infecciones respiratorias agudas. Y en verano, ¿qué ocurre? Picadura de zancudos. El dengue. Podría ser dengue, podría ser malaria, podría ser también Y infección la chikungunya. chikungunya también. Y también podría ser, como ustedes saben, algo que es mucho más común que eso, que son las infecciones diarreicas agudas. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Que son muy comunes en épocas de verano. Además, tenemos otro tipo de enfermedades que son muy comunes en verano. Por ejemplo, tienen ustedes las alergias que se presentan, las parasitosis, porque las personas empiezan a consumir más agua que de repente no está hervida y aumenta el número de parásitos. Entonces, tenemos varios casos que pueden presentar el mismo caso anterior donde haya desabastecimiento de medicinas. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, profesor. Bien. Siguiente pregunta que ustedes deben realizarse. ¿Qué puede estar contribuyendo a que los medicamentos se agoten rápido? ¿Qué consecuencias ocasiona? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué han aumentado los casos de malaria, creen ustedes? ¿Por qué hay falta de medicinas para la malaria? En este caso. Profesor, porque no se prepararon para, para la estación más o menos que se presentaba esa enfermedad. Perfecto, podría ser una mala estimación. Estimaron que deberían haber tenido una cantidad de medicamentos, pero fue muy corta. Eso podría ser una causa. ¿Qué más? Falta de información y de concientización, porque la malaria en este caso es producida por el mosquito que da el paludismo. Es el paludismo, si no me equivoco. El mosquito anófeles, no estoy segura. Pero en todo caso la capacitación a las personas para que se cuiden de este problema, para que eviten estancar agua, etcétera. Perfecto, pero ese es un tema de campaña, de educación, pero estamos hablando de las medicinas. ¿Por qué hubo falta de medicinas? ¿Hubo falta de las medicinas porque las personas no conocen? No se abastecieron lo suficiente. Nuevamente, es estimación. Estimaron mal. Estimación. Ya. Estimaron mal. ¿Qué otra causa? Mm, Por el ¿Qué otra? ambiente, profesor. ¿Perdón? Por el ambiente. Bueno, el ambiente siempre se va a presentar si hay condiciones adecuadas, va a haber casos de malaria. Pero, ¿qué creen ustedes que es la causa de que haya faltado medicamentos? A eso me refiero. Que había muchos pacientes con esa enfermedad, por eso se agotaban rápidamente el medicamento. Correcto. Esa es la otra causa. Hubo un brote que no estaba previsto, De repente hubo un brote de zancudos y eso aumentó los casos. No estaba previsto porque de repente fue un mes donde ustedes más o menos tenían una idea de cuántos casos se producen. Pero recuerden, cuando hay brotes, obviamente las estimaciones quedan cortas, porque fue algo que no estaba esperado. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Lo pueden declarar en emergencia? Obviamente, lo que se debe hacer es tomar medidas inmediatas para poder solucionar ese desabastecimiento. Recuerden ustedes que en la medida que los casos empiezan a aumentar, ¿qué hacen ustedes? Empiezan a verificar cuánto medicamento tienen, ¿o no? Claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Y de repente, calculando para cuántos días medicamento les queda, ustedes pueden hacer una proyección, lo que se llama como una estimación. ¿Sí? Mira, ve, tenemos medicamento para 20 días, pero en este momento han aumentado los casos
Y como han aumentado tan rápido, solamente nos queda para 10 días. Urgente, debemos hacer un abastecimiento. ¿Sería lo correcto? ¿O no se va a bañar? Sí, ¿O no se va profesor. a bañar? Profesor. Sí, profesor. Tráete una mochaca de por allá. A ver, vamos a desbloquear a... ¿Qué es mucho? No sé, pero es la selva. Creo que está hablando de algo de la selva. Bueno, eso me imagino que es mi... Bien, ya le apagué su audio. Bien. A ver, entonces, está claro que en la medida que cambien las proyecciones de rotación de los medicamentos, ustedes también deben cambiar la proyección de sus compras o de sus abastecimientos. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Esto es lo último que está contenido dentro de esta última reflexión. La voy a leer textual. ¿Cree que la forma en que se elaboró la estimación de necesidades tuvo que ver con el problema de desabastecimiento? ¿Ustedes creen que la estimación de necesidades fue la causa del problema? Sí. No. No, profesor. Entonces, ¿cuál fue la causa? Brote. Exacto, El hubo un brote. brote. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Se debería, claro, se debería hacer tipo un censo o ver qué cantidad más o menos, un porcentaje de la población está infectado, ¿no? Para hacer un cálculo. Obviamente, estamos haciendo proyecciones de acuerdo a nuestros medicamentos, porque recuerden que estamos viendo qué medicamento cuento. Si la Poder proyección abastecerse de aumenta, medicamentos. obviamente mi requerimiento tiene que ser un requerimiento de emergencia. Ujú. ¿Sí? Si yo pido una vez al mes, pero la quincena necesito urgentemente, haré un requerimiento de emergencia. ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Esta básicamente es la manera que ustedes tienen que evaluar cada vez que se presente una situación de desabastecimiento de medicamentos. Bien. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a entender la parte técnica, ¿no? ¿Qué entendemos por estimación de necesidades y qué entendemos por programación de medicamentos e insumos? Recuerden que estamos hablando de SISMED, cómo compran las instituciones del Estado. En el caso del SISMED, cuando hablamos de estimación de necesidades, es la etapa que me permite determinar qué cantidad de medicamentos necesito para un periodo determinado. Entonces, nuevamente, estimación de necesidades es la cantidad de medicamento que necesito calcular para un periodo determinado. Bien, ¿quedó claro el concepto de estimación de necesidades? ¿Sí? ¿Está claro? Estimación de necesidades de medicamentos para un periodo determinado. Estoy tratando de subrayarlo aquí para que ustedes lo visualicen. Profesor, ¿lo podría volver a explicar, por favor? No lo estoy explicando, lo estoy leyendo. La estimación de necesidades es la etapa que permite determinar las necesidades de medicamentos e insumos para un periodo determinado. Estoy leyendo el concepto. Por eso les preguntaba, ¿está claro el concepto? Bien. ¿Cómo hacemos una estimación de necesidades? Hacemos una estimación de necesidades básicamente de la manera siguiente. Primero, con el consumo histórico ajustado. Nosotros tenemos un consumo histórico. A ver, ¿hay un micro prendido, por favor? ¿Lo pueden apagar? Gracias. Consumo histórico. Nosotros, de acuerdo al histórico de todos los años, sabemos cuánto medicamento se gasta en enero, en febrero, en marzo, porque los consumos, como ustedes saben, son estacionales.
Habrá medicamentos que se gastan en los meses de verano y habrá medicamentos que se consumen más en los meses de frío. ¿Está claro lo que es el consumo histórico? Sí, profesor. Y lo otro es el perfil epidemiológico. ¿Qué cosa es el perfil epidemiológico? El tipo de enfermedades que son las que se presentan. Recuerden ustedes que cada enfermedad tiene su propio requerimiento de medicamentos. Si yo les hablara de COVID-19, ¿cuál es el medicamento que no debe faltar para COVID-19? Nuevamente, si yo les hablara de COVID-19, ¿cuál es el medicamento que no debe faltar para COVID-19? La ivermectina. Paracetamol. Paracetamol. Olvídense de ivermectina. Ivermectina no está dentro del... Lo acabo de decir hace un momento, lo acabo de decir en la clase anterior. Parece que no me han escuchado. Ivermectina ya no está, ya no está. Por eso les digo, ¿qué medicamentos para COVID-19 son urgentes, necesarios, que nunca deben faltar? Ustedes me han mencionado enoxaparina, paracetamol. Por poner algunos ejemplos, porque hay más medicamentos. Pero son los que más se necesitan. Otro medicamento para COVID-19 que ustedes no han mencionado, oxígeno. Oxígeno. ¿Está claro? Sí, profesor. Cada enfermedad tiene su propio perfil, cada enfermedad tiene su propio requerimiento. Entonces, la estimación de necesidades, nuevamente les vuelvo a repetir, debe estar enfocada en el consumo histórico, es decir, cómo se desenvuelve mes a mes el consumo de medicamentos y también enfocada al perfil epidemiológico de las enfermedades que más se repiten en la zona. ¿Quedó claro entonces los dos criterios para estimar necesidades? Para mí sí, profesor. ¿Alguna pregunta en todo caso? Muy bien. Paso siguiente de este proceso de estimación de necesidades, como ustedes pueden ver acá subrayado, es la programación. La programación, como en todo proceso del CISMED, nos indica cómo se va a realizar los distintos abastecimientos. Programar significa planificar. Programar significa planificar. Significa estar pendiente de los recursos y estar pendiente de los stocks para poder realizar la compra en el momento adecuado. Que no sea ni muy cercana ni muy tarde que haya quiebre de stock. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es necesario hacer estimaciones de necesidades y programación de insumos? ¿Sí? Recuerden ustedes que para poder realizar este tipo de estimaciones es importante porque de esta manera se puede cubrir la demanda de los usuarios. ¿Sí? Si nosotros cubrimos las demandas, no vamos a tener faltante de medicamentos. De lo mismo, vamos a garantizar la disponibilidad y acceso a los medicamentos. Es importante que la estimación de necesidades y la programación nos garantice que haya medicamento y que todas las personas puedan acceder a ellos. ¿Sí? Esto es lo importante. ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Recuerden también que cuando nosotros hacemos estimación de necesidades, no solamente estamos pensando en algunas enfermedades. Recuerden que todos los establecimientos de salud, adicionalmente a los pacientes que vienen por una enfermedad, también se recibe otro tipo de servicio. Por ejemplo, los hospitales reciben pacientes del CIS. ¿Es correcto? Sí, profesor. Así es. Los hospitales también reciben pacientes que vienen por SOAT, un accidente, por ejemplo. Los hospitales también reciben ventas por consulta externa. Los hospitales también realizan hospitalizaciones a pacientes particulares que no pertenecen a ningún servicio. Y ahí también hay consumo de medicamentos. Y también, en algunos casos, cuando hay algún conflicto armado, podría presentarse algún caso donde militares o policías en acción puedan tener también consumo de medicamentos. Entonces, estas necesidades que son adicionales también deben ser comprendidas o estimadas dentro de mis compras. No solamente, como les vuelvo a decir, vamos a pedir medicamentos para las enfermedades. También pedimos medicamentos para todos estos servicios adicionales. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Imaginen el siguiente caso. A ver, vamos a pensar bonito un caso. Un segundo. Bien. Imaginen ustedes el siguiente caso. Hay un accidente de tránsito. En ese accidente de tránsito tenemos a dos personas que están graves. Dos personas que están muy graves. Y están internadas en cama UCI. ¿Sí? Cada uno de ellos ocupa en este pequeño centro de salud o hospital las camas UCI disponibles, que eran dos. ¿Sí? Nuestro requerimiento de oxígeno, supongamos, para COVID-19 fue 2 camas UCI. Pero nosotros en algún momento nos imaginamos que podría haber habido un accidente que estas 2 camas UCI que eran para COVID-19 estén ocupadas. Nos lo imaginas. Definitivo que no. ¿Sí? Ustedes creen que no, ¿no? Es una cosa fortuita. Ocurrió un accidente y lamentablemente se presentaron 2 pacientes que necesitaban cama UCI con urgencia porque de ellos dependía su vida. ¿Ustedes creen que el hospital dirá, no, sabes qué, estas 2 camas están separadas para cuando lleguen mis pacientes que tengan COVID-19? ¿Ustedes creen que el hospital hará ese criterio? No, profesor. Obviamente las tiene que utilizar. No. ¿Sí? Y fue un consumo que no estaba establecido. ¿Sí? Un accidente de tránsito, algún conflicto armado que traiga muchos heridos, de repente, que necesiten de repente sangre, y de repente esa sangre yo la estaba guardando para otro tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que necesitan transfusiones, por ejemplo. Entonces, este tipo de servicios adicionales también debe ser contemplado. También debe ser contemplado para evitar, así como en los medicamentos hay quiebres de stock, en el tema de los dispositivos médicos, que estén todos los servicios correctamente abastecidos. ¿Alguna pregunta? Profesor, le digo, ¿y cómo podrían hacer, por ejemplo, como usted dice, ¿no? Si hay 2 camas en UCI, llegaron las personas del accidente, las usaron en las 2 personas, llegan 2 personas que tienen COVID, las camas ya están ocupadas. Por decirle, por ejemplo, cuando se hace transfusión de sangre, por ejemplo, no lo usan la sangre y luego se devuelve, ¿no? Correcto. Así es. Ya el familiar devuelve, pero en las camas UCI Lamentablemente tú ya no no puedes, podían usar. es que lamentablemente en este tipo de casos tú no puedes quitarle una cama UCI a un paciente para dársela a otro. ¿Sí? No podrías.
Tendrías que esperar que el paciente se restablezca para recién tener disponible la cama UCI. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Cuáles son los métodos más utilizados para estimación de necesidades de medicamentos? Como ya lo hemos visto anteriormente, consumo histórico ajustado y perfil epidemiológico, tal como lo hemos mencionado, ¿no? Son los dos métodos para poder realizar, ¿sí?, una estimación más acorde a lo que necesita el centro de salud u hospital, ¿sí? El consumo histórico, recuerden, también debe estar cubriendo otros tipos de servicios, ¿no? Hay que hacer estimaciones un poquito mayor, ¿no? No tan al ras, sino un poquito mayor para poder tener disponible de medicamentos. Y lo mismo, el perfil epidemiológico nos indica, de acuerdo al tipo de enfermedades, qué tipo de medicamentos se deben pedir. ¿Está claro hasta ahí estos métodos? Sí, profesor. Muy bien. El consumo histórico básicamente nos menciona el stock, ¿sí? Recuerden ustedes, si en enero rotaron 100 unidades, en enero del próximo año, yo estimo que también deben rotar 100 unidades, porque eso es lo que me dice el histórico. Y cuando hablamos de perfil epidemiológico, estamos hablando de la cantidad de casos que se presentan. La cantidad de casos que se presentan. ¿Sí? La cantidad de casos me indica el consumo que va a haber de esos medicamentos. ¿Está claro hasta ahí? Claro, profesor. Muy bien. Bien, entonces, acá tenemos un comentario sobre el caso que acabamos de tocar. Dice a la letra, si los responsables de elaborar la estimación de necesidades y programación de medicamentos de la Dirección de Salud hubieran aplicado el método del perfil epidemiológico para los medicamentos de tratamiento para el control de malaria, utilizando datos veraces y oportunos, se hubiera evitado los problemas de desabastecimiento presentado en el establecimiento en que labora Juana, así como en los demás de la red. Entonces vean ustedes, los métodos, sobre todo el método del perfil epidemiológico, con sobre todo este dato, datos veraces y oportunos. ¿Sí? El personal del servicio de salud debe estar en la capacidad de informar inmediatamente para realizar los ajustes y que vengan los abastecimientos correctos. Si nosotros nos dormimos en nuestros laureles, obviamente que va a haber desabastecimiento. Y cuando hay desabastecimiento, ¿qué dice el público? ¿Qué opinan los pacientes? ¿Qué opinan los pacientes? Cuando no hay medicinas, ¿qué les dicen en el centro de salud? Que el sistema está fatal. Así es, que el sistema no funciona, que ¿para qué tanto personal si no hay medicinas? Entonces la gente le pierde fe al sistema. Y lo que nosotros debemos hacer con un trabajo eficiente es que las personas confíen en su sistema de salud. Confíen en su sistema de salud. Si las personas no confían en su sistema de salud, lamentablemente cada vez menos personas irán a atenderse. ¿Y qué pasa cuando las personas no se atienden? ¿Qué pasa cuando las personas no se atienden? En este caso, la malaria aumenta.
obviamente la malaria aumenta, el contagio aumenta y aumentan obviamente las muertes. ¿Sí? Nosotros debemos hacer que las personas tengan confianza en su sistema de salud, pero para eso hay que utilizar las técnicas correctas para un abastecimiento correcto. ¿Hasta ahí quedó claro el ejemplo? Sí, profesor. Sí. Muy bien, los veo calladitos. Están pensando en el examen. Bien. Ok, entonces, una frase importante que la acabo de colocar aquí. Vean ustedes lo que dice. Aunque en materia de medicamentos puede asumirse que todos son importantes, debemos reconocer que algunos tienen mayor importancia que otros. ¿Sí? ¿Es correcto? Algunos medicamentos son más importantes que otros. ¿Sí? Sí, profesor. Debido a la importancia y a la gravedad de las enfermedades. Es por eso que se utilizan criterios para poder... A ver, vamos a ver quién es para jalarle las orejas. Bien. Criterios para poder calificar los medicamentos. Tenemos dos criterios. ¿Recuerdan ustedes, para los que llevan el curso de administración conmigo, que vimos un análisis de valores ABC? ¿Recuerdan ustedes? Sí, profesor. Muy bien. También existe otro sistema que se utiliza en los establecimientos de salud, que se denomina el sistema de clasificación BEN, que significa medicamentos vitales, medicamentos esenciales y medicamentos no esenciales. ¿Sí? Cataloga de acuerdo a su importancia clínica los medicamentos. Y el sistema ABC califica los medicamentos de acuerdo a su rotación. ¿Están ustedes de acuerdo? Bien. Vamos a ver el significado de cada uno de estos sistemas ya para ir terminando la clase del día de hoy. Los medicamentos en el sistema B se clasifican desde el punto de vista sanitario. Medicamentos vitales, es decir, aquellos medicamentos que son indispensables, que nunca deben faltar en un centro de salud. Sí, por ejemplo, un medicamento que ustedes creen que nunca debe faltar en un centro de salud. Paracetamol. Podría ser. ¿Qué más? Ibuprofeno. Podría ser también ibuprofeno. Repriman. Metamizol, porque el Repriman es comercial. Amoxicilina. Amoxicilina. Podría ser. Entonces ustedes ven que los medicamentos esenciales nunca debe faltar. Oxígeno nunca debe faltar. Lidocaína nunca debe faltar. Soluciones como los sueros polielectrolíticos, la dextrosa, la solución polielectrolítica nunca debe faltar en un centro de salud. Jamás debe faltar alcohol, ¿no? Jamás debe faltar agua oxigenada. Jamás deben faltar jeringas. ¿Ustedes se imaginan una posta de salud que no tenga jeringas? ¿Es esencial o no es esencial? Sí, profesor, las jeringas son esenciales. Son esenciales, profesor. Así es. Esos son medicamentos llamados vitales. Tenemos también aquellos que se les denomina esenciales, que son eficaces frente a problemas de salud importantes, pero que son de menor importancia. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un centro de salud podría faltar metformina. No, profesor. No, profesor. ¿Ustedes creen que podría faltar o no? En algunos casos sí, profesor. Sí, sí podría faltar. Podría faltar porque si ustedes ven las estadísticas, solamente el 7% de la población necesita metformina. Y si no hay metformina en un centro de salud, lo puede conseguir tranquilamente en la calle. O sea, tampoco es que digamos, porque no hay metformina, el paciente se va a morir.
¿sí? Pero yo no me imagino un centro de salud que no tenga algodón, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Sí, profesor. Y por último, tenemos aquellos medicamentos que se les denomina no esenciales, ¿sí? Medicamentos para problemas de salud menores o que son de alto costo, ¿sí? De alto costo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un medicamento para una enfermedad para el cáncer, ¿no? Un cisplatino. ¿Podría faltar en una posta? Sí, profesor. Podría faltar, pero yo no me imagino a la alta complejidad que es especialista en cáncer que no tenga cisplatino, porque la mayoría de pacientes que va a esta institución son pacientes que padecen cáncer. ¿Está claro la diferencia entre estos tres tipos de medicamentos e insumos? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Para terminar, acá hay algunos alcances sobre lo que acabamos de ver el día de hoy. Primero, dice, una apropiada estimación de necesidades y programación determina en gran parte la disponibilidad de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud. Entonces vean ustedes, nuevamente, estimación de necesidades y programación. Sí, profesor. Segundo punto para recordar. Para una correcta estimación de necesidades se necesita información veraz y oportuna. Quiere decir que en cada centro de salud debemos estar informados de acuerdo a la rotación. Si aparecen más casos de una enfermedad, obviamente hay que ver si los recursos que contamos van a alcanzar para estos brotes de epidemia. Tercero, ¿sí? Es recomendable utilizar el método del consumo histórico ajustado y también es recomendable el método del perfil epidemiológico, ¿sí? Debemos utilizar ambos métodos para poder establecer correctamente nuestras necesidades. Bien. También debemos, ustedes recuerden, debemos darle la debida importancia a la programación. Es importante, ¿sí? También debemos tener planificación, ¿sí? Y criterio para manejar eficientemente los recursos, ¿sí? Y sobre todo, tratar en lo posible los periodos de desabastecimiento de medicamentos e insumos sean lo menos posible. Tratemos en lo posible de que no haya desabastecimiento de los medicamentos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos desabastecimiento de medicamentos, la población sufre y la población le pierde confianza a los sistemas de salud. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Ninguno. Bien, se acabó la presentación.